Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro siempre voy y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de honor. Yo en ti confiaré y nada temeré. Enfrente yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Del cielo sí vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro siempre voy y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de honor. Yo en ti confiaré y nada temeré. Enfrente yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Del cielo sí vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús,
y vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, a todas. Un placer saludaros. Estamos ya en casi la cuarta noche, ¿no? Nos acercamos rápidamente de la mitad de esta semana de oración. El título, ¿no?, de esta temática es si no funciona, persevera, ¿no? Y a ver cuántas veces en la vida hemos hecho cosas que no han funcionado. En la primera, creo que hay una mayoría de cosas que cuando tú intentas te das cuenta que no funciona, pero podríamos decir, no es que no funcione, todavía no hemos alcanzado el resultado deseado, pero a través de los errores, de las equivocaciones, pues alcanzamos, ¿no?, la meta. Vamos a intentar leer, como os he dicho, en Segunda de Pedro. Vamos a leer un poquito el Segunda de Pedro 5. Tenemos aquí: por esto poned toda vuestra diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿no? Lo que vamos a hablar esta noche es intentar ver cómo podemos unir el dominio propio con la paciencia. Ayer estuvimos solamente en una breve frase, dimos que el dominio propio no tiene tanto que ver con lo malo, sino con lo bueno, es decir, ser temperante en lo bueno, ¿no? Y hice una pregunta y dije que el Señor Jesús nos intenta enseñar a través de ciertos alimentos, ¿no? He dicho que cuando nosotros comemos algunos alimentos de Levíticos 11 que no están para comer, no vamos a envenenarnos, no vamos a morir. Por eso el Señor dice: oye, mejor no comas para que aprendas el dominio. Es cierto que en otro caso, por ejemplo, un champiñón o una seta que está mal, mejor no comerla porque sabes que te vas. Pero en el caso de las cosas buenas, Dios ha dicho: no lo comas para que aprendas a dominarte. Es muy importante este ejercicio. Así que mira, en Segunda de Pedro vamos a intentar ver por qué tenemos que por qué tenemos que hacer esta unión, ¿no?, entre el dominio propio y la paciencia. Muy importante. Fijaros que estamos ahora mismo, si miramos Segunda de Pedro, solamente os pido que miremos. Hemos visto la fe. Esto empieza con la fe. Toda la escalera tiene que ver con la fe. Lo que se protege, la base de todos esos peldaños es la fe. Cuando la escalera, los pilares, los pilones de esta escalera, de estos peldaños, está rota, no puedes avanzar. De nada vale el conocimiento, las obras, la paciencia, la piedad. De nada vale nada si no es la fe, ¿vale? La fe es sumamente importante. Así que vamos a pensar un poquito en este asunto de la fe. Todo lo que nosotros hablamos es para hacer crecer la fe que está ahí en la base. Y ahora miremos un poquito la paciencia. Os pediría, mira, tengo estos versículos bíblicos. Busquen en Hebreos 12:1, es un versículo que me gustaría que lo leyéramos. Hebreos 12 del 1 al 2, 12 del 1 al 2. Luego Santiago, el libro de Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 1, versículo 2 al 4, son tres versículos: 2, 3, 4. Y el último, Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Nuestra temática fundamentada en estos tres versículos que hablan acerca de la paciencia. Así que vamos a poner un poquito el fundamento que nos interesa muchísimo. ¿Para qué es buena la paciencia? Y para darle así una pequeña definición mía, la paciencia es necesaria para esperar lo mejor, ¿vale? Estás aquí y tú sabes que te queda mucho por avanzar, todavía no has alcanzado tu estatura, tu plenitud. Imaginaros, somos una comunidad de los que se han conectado 37 personas, de los que estamos aquí, ninguno no tiene la misma medida en esta escalera. Algunos están más abajo, algunos están más arriba. No tenemos la misma estatura. Por eso no vamos a compararnos como hizo el publicano, ¿no?
que miró ahí, no, el fariseo al publicano, lo miró y se burló de él y le dijo, mira, yo no soy como este. No, no tenemos que. Ahí cada uno tiene su estatura, ¿vale? Uno está más arriba, otro menos desarrollado, otros son bebés todavía, otros todavía no han nacido, están en la barriga de la iglesia, y otros todavía, oye, están ahí golpeados en el camino, pero están ahí. Unos estamos en la UCI, otros estamos con transfusiones, pero estamos aquí, gloria a Dios, porque la iglesia es un hospital, ¿no? Y mira, en este asunto, tú tienes que ponerte, ¿no?, la armadura con ese pensamiento. La paciencia es necesaria para esperar lo mejor, y mira, sin paciencia estropeamos proyectos que pueden ser de gran bendición. Os doy un ejemplo, por ejemplo, Esaú con Jacob. Dame a comer porque me voy a morir de hambre. Era una mentira. Él perdió la bendición porque se le antojó a comer lenteja. Parece que no podía comer un trozo de pan, pero le gustó tanto esa lenteja que dame a comer ahora. ¿Y cuántas veces no hemos perdido bendiciones por no saber esperar? La paciencia nos dice que todas las cosas tienen su tiempo, ¿vale? Todas las cosas. Piensa un poco. Si no te sale un proyecto, si no resulta todavía, significa que tienes que esperar un poquito más, aprender la paciencia. Y ahora el tema es, ¿por qué va el dominio propio con la paciencia? ¿Por qué aquí la Biblia, por qué el apóstol Pedro insiste en decir, esfuérzate al máximo para unir el dominio propio con la paciencia? ¿Por qué? Y yo doy este fundamento, ¿no? Porque tendrás que parar muchas veces tus sueños, tu carrera, tendrás que pararte tus obras para evaluarte y recuperarte de los golpes. Me gustaría decirte en esta tarde que en tu vida cristiana no vas a recibir golpes, pero es una mentira. De hecho, cuando tú empiezas a caminar, tú tienes muchos golpes. Y ahora, por favor, no se asusten los que tienen más veteranía. Los que son más veteranos, los que tienen todavía más responsabilidades, recibirán más golpes de parte del enemigo. Porque si uno es bebé, la influencia de ese bebé recién nacido en la fe es pequeña. Pero ¿cuántos más años tienes en la fe? ¿Cuánto más, digamos, experimentado eres? La gente te mira como modelo. Y Satanás va tras ti, va y te da y te golpea. Y sabe que si te va a hacer caer, tú vas a arrastrar un montón de gente detrás de ti. Entonces, por eso es importante entender que tú recibirás muchos golpes, vamos a empezar con golpes, y por eso es necesario pararte, evaluarte, y cuando estás caído pensar, ¿por qué me he caído? ¿Qué ha pasado? Porque el dominio propio que nos enseña a frenarnos. Frénate. Pero tú vas a ver que incluso con dominio propio vas a experimentar desgracias, vas a experimentar que tú tienes peleas perdidas, pero tú tienes que estar ahí y decir, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Significa que tengo con paciencia evaluarme, analizarme y seguir levantándome. Avanzamos un poquito en ver qué quiere decir decir paciencia en la Biblia. Y os invito a ver Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Muchas gracias, Marta querida. Observamos aquí, mira, dice, aquí nos habla acerca de la paciencia, pero como de algo activo, porque dice, corramos con paciencia. Es interesante, es decir, es una carrera donde uno es activo, ¿no? Es decir, la paciencia en la Biblia no es estar y no hacer nada. La paciencia en la Biblia es esperar mientras hago otras cosas importantes. Y doy un ejemplo. Espero a alguien y mientras lo espero puedo leer 1 o 2 páginas de un libro, ¿no? Es decir, la paciencia del cristiano es una espera activa, haciendo algo, avanzando en una dirección o en otra. Aquí en Hebreos 12:1 hablamos de que debemos correr, ¿no? Hay que correr. Normalmente, cuando hablamos de la paciencia, uno piensa en que está sentado, ¿y cuánto tiempo estoy perdiendo? No sé si
lo hemos experimentado. Oye, no has sido puntual, mira qué hora es. Pero la paciencia no es esta, no es estar y no hacer nada, he perdido el tiempo, sino la paciencia es aún algo más difícil. La paciencia, que según la llama George Matheson, dice la paciencia que puede correr. Es como decir, cuando te están golpeando, que tú puedas estar con gran fuerza ahí. Continuar trabajando bajo la tensión, ¿no? Tú sigues corriendo a pesar de todo, a pesar de que todavía no has alcanzado eso. Estás ahí en esa carrera. Digamos que esa paciencia de la que habla aquí Hebreos es ser como Cristo, ¿no? Y os digo que la cosa más difícil para la mayoría de nosotros no es ejercitar paciencia, no, es, por ejemplo, estar en la cama de algún enfermo y ver cómo está ahí para atenderlo, sino ejercitar paciencia en la calle, ¿no? Me acuerdo una vez que iba, iba a la iglesia con un pastor para una campaña y alguien me pasó con el coche por delante y, ¿sabes? Te pones así un poco nervioso cuando alguien... Y dice el pastor que está a mi lado, mira, tranquilo que va nuestra campaña, tiene prisa. Y eso me calmó. Pero es verdad, cuando estás en la calle bajo la presión, es donde tienes que ejercitar esa paciencia, ¿no? Cuando te saca de quicio, cuando los golpes dan en ti, cuando ya no puedes aguantar, ahí está la verdad. Y mira, la Biblia te dice, tú tienes que correr, ser activo en lo que es la paciencia, en esa confianza de que Jesús siempre estará contigo. El objetivo, en este sentido, cuando hablamos de la paciencia bíblica, es permanecer, quedamos con esto, permanecer en el camino a pesar de nuestras caídas, ¿vale? Y voy un poquito más adelante. La paciencia se traduce en decisión de permanecer en Cristo, de permanecer en su iglesia. Y por eso te digo, querido oyente de Sans y de cualquier otra parte, en los días más oscuros, cuando nadie te entiende, cuando quizás ni siquiera en tu pastor puedes encontrar compasión, cuando ni siquiera en tu hermano, en tu esposo, en tu esposa puedes encontrar compasión, cuando nada y nadie puedes quitar esa ansiedad que tú notas ahí, yo te pido que hagas solamente una cosa. Mira a Cristo que sufrió por ti. Tú vas a ver que cuando estarás caído ahí en el suelo, vas a ver huellas de sangre de amor. Alguien las hizo por ti hace 2000 años, pensando en que tú ibas a caer por ahí con tus propias gotas de sangre, con tu sufrimiento. Cristo pasó por ahí para darte una meta, porque aunque dure años el proceso de nuestra transformación, ¿no? A mí me gustaría decirte que cuando me pongo de rodillas y oro 1 hora o 2 horas o 3 horas, me levanto y de repente ya tengo paciencia, pero no es así. No es como en un supermercado. Te vas ahí, Señor, dame paciencia. ¿Cuánto pagas? 20 euros. Me gustaría que fuera así. De verdad, mira, os voy a decir una cosa entre nosotros. Os he dicho que mi hijo Benoni finalmente me ganó. Llegó a la revista, a la página 22, le prometí 1 euro por cada página de la revista de la Semana de Oración, pero él hizo un trueque con Benjamín y Benjamín ya le compró lo que quería. Y papá dice, la deuda está con Benjamín. Yo he dicho, sí, pero tú tienes que seguir adelante con la lectura, ¿no? Papá, no te preocupes que lo voy a seguir. ¿Sabes? El tema es, tú sigue adelante, por favor. Habrá momentos cuando nadie te entenderá, pero tú mira a Jesús. Tú mira a Jesús, Él está ahí. Él hizo el camino. Y sabes, ese es lo más bonito, porque te digo, cuando tú invitas a alguien en tu casa a comer, hay alegría, hay felicidad, pero realmente muy pocas personas te pueden entender cuando tú estás sufriendo. Y ahí es donde se forma la paciencia. A mí me gustaría decirte otra cosa, decirte que la paciencia se compra, decirte que la paciencia de repente está en ti y crece y la puedes ejercitar. ¿Sabes cómo se ejercita la paciencia? Mira, tenía 14 años y estaba en un taller, en un verano, en un taller de carpintería. El carpintero, jefe, tenía una chica que siempre me molestaba mucho y me hacía perder los estribos, pero claro, y la mamá de esta chica me miraba desde fuera
Y un día me dijo, Richard, yo no sé cómo puedes ser tan paciente con mi hija, porque veo que todo el rato, era una niña pequeñita, pero me estiraba el pelo y tal, y digo, uy, pero claro, yo me portaba bien. Yo por mis adentros decía, ¿cómo puede decir esta madre que yo soy tan paciente cuando me indispone tanto, ¿no? Yo sentía en mí que, pero bueno, estaba ahí tranquilo, bueno, ya está. No es esta la paciencia que el Señor quiere en nosotros. Una paciencia maquillada. ¿Sabes cómo se forma de verdad la paciencia? La paciencia se forma solamente a través de las pruebas. Es la única manera. En el horno de fuego, no hay otra forma. En el horno, cuando tú estás metido ahí, es donde se forma realmente la paciencia. Eh, ¿Cómo recibimos la paciencia? Mira, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos damos cuenta, hermanos, aquí que nos habla acerca de cómo recibimos la paciencia. Y aquí, ¿cómo la recibimos? Cuando vienen las pruebas, lo que dice el Santiago, que nos consideremos dichosos, ¿no? Eso es un poco, ¿sabes? Es un poco, parece irónico, ¿no? Y dice, ¿cómo es eso? Pero yo os miraré. Mira, una vez entré en la iglesia y estaba muy feliz porque recibí una buena noticia. Una noticia de haber recibido, bueno, una noticia buena, era económica. Después de mucho tiempo me respondieron los de la renta, ¿no? Y fíjate, estaba a punto de subir al púlpito y claro, te entra un mensaje al teléfono, su solicitud ha sido aceptada. Y digo, me respondieron positivamente. Oh, y yo feliz. Y antes de subir al púlpito, imagínate qué alegría. Y un hermano cuando me ve tan feliz dice, pastor, ¿qué le ha pasado? Digo, no le puedo decir, pero estoy muy feliz, no, muy feliz. Pero ¿sabes por qué nos alegramos tanto cuando recibimos noticias de estas? Cuando debería ser al contrario. Cuando tú recibes una prueba difícil, dice la palabra que tú tienes que ser el más feliz. Pero eso no ocurre, es al contrario. Porque si tú realmente estás contento cuando estás bajo la tensión de la prueba, tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué le ha pasado al Señor? ¿Dónde están sus promesas? Y fíjate que Santiago dice, Titi, tranquilo, ¿no has pedido tu paciencia? Bueno, he pedido, pero yo pensaba que la paciencia es así, se te da. No, la paciencia no es así. La recibes a través de las pruebas. Fíjate, hemos aprendido de la fe, de la obra, del conocimiento, del dominio propio, y ahora para mí, este es algo difícil, pero de esta manera tú fortaleces la fe. Es muy importante, por favor, yo no sé, mira, estamos aquí. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu situación? Yo solamente te digo que para mí han habido momentos cuando tenía que estar en el púlpito y te digo de verdad, me estaba durmiendo antes del sermón, porque mi hija toda la noche, no sé por qué le pasaba a Raquel, a nuestra hija que ahora es adolescente, pero en esos tiempos cuando estaba en talleres y luego en Torrejón como pastor, no sé qué le pasaba, que no dormía los viernes por la noche, cuando yo tenía que estar más fresco para predicar y para... Oye, y a veces me despertaba 3 o 4. Yo no sé si te ha pasado a ti, que alguien te despierte cuando estás ahí a punto de dormir y de repente, otra vez. Pues sabes, el Señor te dice, oye, tú tienes que estar lleno de gozo, porque el Señor está probando tu fe para que tú puedas tener paciencia para soportar la angustia. ¿Sabes qué hago yo cuando me voy al dentista? Agarro los brazos del sillón y digo, que no me duela, que no me duela. No sé si os ha pasado, pero oye, casi que rompo los brazos. Pero sé que eso dura poco, pero luego, ¿quién sale de ahí guapo, no? Los dientes arreglados, bonito. Oye, tanto me gustaría que en esta noche pudieras entender, yo no sé cuál es tu prueba por la que tú estás pasando, pero todos pasamos por dificultades. A veces la gente no nos quiere escuchar porque le dan miedo nuestro sufrimiento. Por eso el único oído capaz de entenderte es el de Dios. Dile a Jesús tu dolor. Dile a Jesús tu prueba. Él te escuchará, pero no te olvides, agárrate un poquito del sillón. El Señor no te ha dejado. Simplemente tú le has pedido que entres en ese camino de formación y tú estás ahí con Él. Es el examen de tu vida y tienes que pasar no una prueba, muchas pruebas. Mira, Juan, tú leíste aquí, dice,
hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. No es una prueba, son diversas pruebas, ¿vale? Entonces, por favor, no nos olvidemos nunca que cuando estamos sufriendo grandes tribulaciones, pensemos en Cristo, pensemos en su sufrimiento, pensemos en su oprobio, porque no podremos avanzar de otra forma. De hecho, Cristo sufrió precisamente para que nosotros no nos desanimemos, para que sepamos que Él también pasó por ahí y lo pasó fatal, pero es para darnos fe, para darnos valor para seguir adelante. Y nuestro último texto de esta reflexión se encuentra en Primera de Pedro, ahora te digo correctamente, Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. Vamos a contestar a esta pregunta. ¿Qué actitud debemos tener frente a las pruebas? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Me gusta. ¿Os dais cuenta, Isabel, cómo empieza? La fe es más preciosa que el oro, tiene que ser purificada en el fuego. La fe, que es que busca la salvación de nuestras almas. Es decir, fíjate que va de la fe y va subiendo. Nunca podemos divorciarnos de la fe. La fe es lo más importante, no podemos perderla. Y entonces lo que se prueba en todas esas dificultades es nuestra fe. Pero tú tienes que tener paciencia para pasar las pruebas. Y ahora, ¿cuál es la actitud paciente de un cristiano frente a las pruebas? Primero, alegría. ¿Por qué? Tú debes ser alegre, porque Cristo considera que estás preparado para ser probado. ¿Vale? ¿Te acuerdas el examen de matemáticas? Yo me acuerdo una vez que me presenté al examen de matemáticas, estaba en quinto de primaria, y fíjate, oré al Señor, Señor, ayúdame, pero no aprendí nada. Bueno, aprendí un poco, pero no me puse a decir, y claro, cuando el profesor me ve y me dice, oye, pero yo en tu lugar hubiera estado toda la noche para aprender la matemática. Digo, profesor, discúlpeme, pero yo oré toda la noche. Dijo, no, tú tendrías que haber preparado toda la noche, ¿no? Es decir, es interesante, no estás preparado para la prueba. Si el Señor, ese es el alivio que tú debes tenerlo. Si el Señor te pasa por una prueba, grande, pequeña, no importa cómo sea, el Señor te pasa porque te considera apto. Por eso tienes que estar alegre. ¡Qué gozo! Estás en una prueba. ¡Aleluya! Significa que el Señor dijo, Juan, estás preparado. Marta, estás preparada. Roselis, estás preparada. Tú puedes. El Señor no nos dejaría en esa prueba si no vería que podríamos superar esa prueba. Así que ánimo. Luego, actitud de alegría. 2, esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la prueba dura poco. No es para toda la vida. Es un tiempo corto, ¿vale? No, es decir, todo es pasajero. Dura un poco tiempo. Piensa así un poco. Durará una semana, ¿vale? O durará 2 semanas, ¿vale? Yo me acuerdo siempre cuando perdimos a nuestro hijo, a Yosif, yo pensé que me hundiría para siempre, ¿no? Que no podría más ni ser pastor ni nada. Es tremendo perder un hijo. Es tremendo, aunque sea un bebé. Es un dolor grande. Y claro, tú piensas en esto. ¿Esto pasará? ¿Esto pasará? Claro que pasará. Todo pasará. Por eso ten esperanza. Tendrás tiempo de recuperarte, de fortalecerte. Dios te ayudará. Y la tercera cosa que quiero añadir es decir, alegría, esperanza y optimismo. Aceptar que es necesario para nuestra fe ser purificados con el fuego de las pruebas. Es muy importante eso, ¿vale? Acepta. Tienes que ser optimista y decir, oye, yo acepto. Tú tienes que, mira, muchas personas hay que no se curan, que no entienden la paciencia porque no aceptan la prueba. Dicen, no puede ser, a mí eso no me puede pasar, eso no es justo. Tendría que haberle pasado a ese hombre que no tiene conocimiento de Dios. A veces hay gente que me dice, pero pasó, ¿por qué a mí? Cuando yo no bebo, no fumo, cuando yo doy diezmo, cuando yo ofrendo, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo hago misión, cuando yo hago lo otro. No, por favor. Es porque tú tienes que aceptar con optimismo la prueba y decir, Señor,
purifícame. Tú ves lo que yo no veo. Yo no veo. Tú ves lo que yo no puedo quitar de mí. Quítalo con el fuego de esas pruebas. Avanzamos un poquito para terminar. Nos quedan nada más que 4 o 5 minutos. Mira, hay una ilustración que quiero compartir con vosotros. Es una historia de Thomas Lindbergh. Es como una ilustración trata sobre Abraham y el viejito. Y sí, voy diciendo la historia, leyendo. De acuerdo a una historia hebrea tradicional, Abraham estaba sentado afuera de su tienda una noche cuando vio a un hombre viejo, cansado por su edad y jornada, caminando hacia él. Abraham se levantó y corrió para saludarle y le invitó a llegar a su tienda. Y ahí Abraham lavó los pies del viejo hombre y le dio comida y bebida. Y el viejito inmediatamente empezó a comer sin orar o declarar una bendición alguna. Así que Abraham le preguntó, ¿no adora usted a Dios? El viejo le respondió diciendo, yo adoro solamente al fuego y no tengo reverencia a ningún otro Dios. Y cuando Abraham escuchó esto, se molestó bastante, agarró al viejo por los hombros y lo echó fuera de su tienda al aire frío. Cuando el viejito había partido del lugar, Dios llama a su amigo Abraham y le pregunta, ¿dónde estaba el viejo extranjero? Y Abraham replicó, yo lo eché fuera porque no te adoraba. Y Dios contesta, he sufrido a este viejito por unos 80 años. A pesar de que me deshonra, ¿no pudiste tú aguantarle una sola noche? Fíjate la prueba. Dios aguanta tantas personas, aguanta tantos, ¿no? Y sabéis, hay un versículo en la Biblia que dice en la iglesia, ¿no? Aguantaros los unos a los otros. ¿Os acordáis de ese? Es que a veces uno dice, no, yo voy a salir porque no me gusta la iglesia, porque mira lo que me han hecho. Oye, aprende la paciencia. Eso lo digo también en los matrimonios, ¿no? Yo siempre he pensado, y esto es el paréntesis de nuestra noche, y luego terminamos con una oración. A veces el Señor te pone al lado de una persona para desarrollar en ti paciencia, o te da niños, o te da amigos, o te pone al lado de hermanos que son de verdad, te sacan de quicios, pero es para que aprendas la paciencia. Así que la próxima vez, cuando tú veas que tu esposa o tu esposo, o tu niño, o tu hermano, o tu líder, o tu pastor, o quien sea, o tu amigo de trabajo, te saca de quicios, en lugar de decir, ya no aguanto, me voy, di, Señor, gracias por la prueba. Haz por lo menos esta experiencia, ya verás cómo cambia un poco, porque es necesaria de verdad la paciencia. Y para terminar, así como cada noche tenemos esta costumbre de decir pues una frase, en los días más oscuros de este mundo, yo te invito con amor a añadir paciencia a tu dominio propio, persevera si ves que no funciona. De hecho, espérate que veas poco progreso. Si quieres tener una vida victoriosa y de crecimiento espiritual, descubre con la ayuda de Dios las pruebas que Él te da para forzarte al máximo para crecer en la paciencia. Y al terminar esta presentación, me quedaría muy satisfecho en saber que puedes decir, aunque sea vencido, no me rendiré. Os espero mañana a la reunión que se titula Protege lo valioso. Padre nuestro, hemos terminado esta cuarta lección y únicamente te queremos pedir que en medio de las pruebas, de las dificultades, que nos ayudes, Señor, a esperar pacientes en el Señor, en tu respuesta, en tu ayuda. Pero yo, Señor, te pediré ahora mismo para esa persona que lo está pasando con dificultad, y quizás también para mí mismo, que no nos saques de la prueba hasta que no nos purifiques con tu fuego nuestra fe para que podamos producir la paciencia. Señor, no solamente por este momento, sino por todo lo que nos queda por delante en esta carrera cristiana de la fe. Señor, más que todas las cosas y sobre todas las cosas en este mundo, deseamos parecernos cada día más a Cristo. Bendice a cada persona en el precioso nombre de Jesús. Amén.